Y tengo muchas cosas en el corazón que quiero compartir, iglesia, con ustedes, porque la función de un pastor es cuidar el rebaño del Señor. Y el Señor nos habla cuando estamos como atalayas, vigilantes, orando. La función de un atalaya es estar parado en una torre y vigilar desde la distancia si el enemigo se acerca, si el peligro se acerca, y apercibir al pueblo con tiempo, con anticipación. Y en el equipo de intercesión hemos estado orando y Dios nos ha venido mostrando muchas cosas. Hoy quiero compartirte una de ellas y después en otra ocasión quiero hablarte de algo que apremia en nuestras vidas también, pero te lo digo con el corazón en la mano porque quiero que te lo lleves. Quiero que en verdad lo medites, y si tienes que hacer cambios y ajustes en tu vida, los hagas ya. Entonces quiero hablar contigo acerca de un tema importante. Bueno, toda la palabra siempre es importante, pero creo que es apremiante ahora por la situación que estamos viviendo. Y quiero hablarte acerca de la sana doctrina. Perdón, iglesia. Quiero que puedas ir tomando notas de lo que Dios te vaya hablando, los puntos importantes que tienes que ir considerando para tomar acciones en tu vida. Quiero hablarte de la sana doctrina. Vamos a orar, iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú tomes todo control y autoridad de la palabra, Señor, que vamos a transmitir en esta hora. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual va a ser enviada, que tu Espíritu Santo sea sobre mi vida, Señor. Ayúdame, Espíritu de Dios, para poder soltarla, para poder soltar la palabra. Y también te pido, Señor, que seas tú obrando y operando, Señor, dando vida a la palabra dentro de cada uno de nosotros, dentro de nuestro corazón, de nuestro espíritu, pero también de nuestra conciencia, Señor, que pueda producir un cambio que glorifique tu nombre y que nos tenga listos y apercibidos en todo tiempo para la venida del Mesías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces te decía que quiero compartir contigo la sana doctrina, y quiero decirte que al final de su ministerio el apóstol Pablo comenzó a pensar en el bienestar de Timoteo. Eran los últimos tiempos y para él fue importante poder hablar a su discípulo. Timoteo era su discípulo y Timoteo era su hijo espiritual. Entonces imagínate cuando un padre va a partir, ¿qué es lo que va a decir en el último momento? Porque normalmente yo creo que lo que dices es lo más importante, lo que te preocupa, lo que te apremia, alguna indicación rápida, ¿no? Para que luego las cosas queden claras, no haya confusión, pero normalmente vas a decir lo más importante, ¿no? Como manténganse unidos, ¿no? Si ya te queda poco tiempo, es como manténganse unidos, no quiero que peleen. Y si hablas solo con uno, diles a todos que los quiero unidos. ¿Por qué? Porque sabes que siempre tuvieron problemas, ¿no? Entonces, lo que más te preocupaba, lo que para ti como papá era lo más apremiante, es lo que probablemente dirás en el último momento, ¿verdad? Para poderte ir en paz. Y el apóstol sabía que estaba como en los últimos momentos, ¿verdad? Ya cuando su ministerio, él sabía que estaba por terminar. Y entonces él decide escribir a Timoteo la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Y le escribe acerca de las cosas más importantes para la vida y para el ministerio. Le escribe esta carta para dejarle indicaciones de lo más importante. Es más, te animo a que con calma leas la primera y luego la compares con la segunda, porque en la segunda el tiempo apremiaba. Y entonces le empieza a dar consejos sumamente importantes para que Timoteo se sostuviera en ello y en ello también sostuviera la iglesia. Le escribió acerca de las cosas más importantes para la vida y para el ministerio de él. Pablo no solo le encomendó a Timoteo el glorioso evangelio de Dios para la iglesia, que está en el versículo 8 al 10 de 2 de Timoteo, en el capítulo 1,
y las escrituras divinamente inspiradas, que está en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, sino que 2 de Timoteo 3, 16, 17, para que vayas tomando nota, sino que también le instruyó en cuanto a la importancia de la sana doctrina. Fíjate las cosas que a Pablo le estaban importando. Número uno, las cosas importantes para la vida, cómo vivir la vida cristiana, las cosas importantes para el ministerio, el evangelio, el estar enseñando las escrituras y el cuidar la sana doctrina. Esas eran las cosas importantes que Pablo quería dejar bien asentadas en Timoteo, para que cuando él estuviera seguro que había alguien que iba a continuar con este legado de seguir enseñando lo importante. Dice la palabra en segunda Timoteo capítulo 1, 13 al 14: retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Esto es un tesoro. La palabra es un tesoro, el evangelio es un tesoro, la sana doctrina es un tesoro. De acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes para el bienestar de todos los cristianos y para el bienestar de la iglesia. Si no tuviéramos una doctrina, la iglesia estaría desmenuzada. Pero la doctrina es el fundamento y la doctrina debe ser inamovible. Por ejemplo, una de las doctrinas importantes que tenemos que conocer es la doctrina de la salvación. ¿Qué dice esa doctrina? Que la salvación viene no es por obras, sino por medio del sacrificio de Jesús. Y bueno, te explica mucho más. Tienes que tener tu fundamento bien plantado. Si no, muchas veces, aunque conocen de Cristo, siguen tratando de hacer buenas obras para que Dios los perdone, porque no conocen la sana doctrina. Y así al final te voy a mencionar algunos puntos de la doctrina. Son muchos puntos que tenemos que ir conociendo, pero para él era importante, y ese fundamento es inamovible. Entonces a veces decimos, bueno, es que te bautizas por inmersión o por aspersión, y a veces la gente hasta pelea. O sea, la doctrina no es para discutir ni rebatir, pero hay cosas que son fundamentales y hay cosas que pueden variar. Pero lo que es invariable es que la salvación es por medio de Jesucristo. Esa es una doctrina inamovible. Tenemos que conocerla, entenderla para nuestras vidas y para cuando nos pregunten, enseñarla correctamente. Si no vamos enseñando mal, y esa persona a su vez va enseñando mal, y el evangelio se está diluyendo y la doctrina se está diluyendo, el principio de la palabra se está diluyendo. Te decía, de acuerdo a Pablo, la doctrina es una de las cosas más importantes. La doctrina sana o saludable proporciona un patrón que, si se sigue, promueve una fe y un amor sanos. La sana doctrina es una herencia valiosa que debe ser valorada en esta generación y transmitida fielmente a la siguiente generación. Pero si no conocemos la sana doctrina, como un teléfono descompuesto, la vamos diluyendo y la siguiente generación la vive menos y menos y menos, y luego ya vivimos en el mundo dentro de la iglesia. Justo lo que Jesús dijo que no hagamos. No se hagan al mundo en el mundo. Y muchas veces hemos permitido que el mundo entre en la iglesia. Hacemos lo mismo que los que hacen los de afuera, y cuando digo afuera no me refiero a las cuatro paredes, sino los que no tienen a Cristo. Pero teniendo a Cristo seguimos haciendo lo que siempre hicimos, o lo que el mundo está haciendo. Estamos haciendo mal. No estamos viviendo la sana doctrina. Quizá porque no la conoces, tienes que meterte más con Dios y ponerte a estudiar la palabra y entrar a los cursos que se imparten aquí. Quizás sí lo conoces, pero al final estás haciendo lo que quieres. Tienes que hacer un alto y pedirle perdón a Dios, porque conociendo la verdad estás haciendo lo que quieres. Y la palabra de Dios nos dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Cuando ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, no hacerlo es un pecado. Sigo diciéndote, la sana doctrina la encontramos en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, te lo voy a leer en la
Nueva Biblia, el lenguaje actual: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra, porque la doctrina es la palabra de Dios, enseñada correctamente, no torcida. Ahorita vamos a hablar de eso. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos 7 al 8 dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. ¿Sabes? Esto mismo fue lo que Jesús le reclamó a los fariseos cuando él estuvo. Que los fariseos le reclamaban: ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿No? O sea, no se han lavado las manos y están comiendo trigo. Y entonces Jesús decía, porque los fariseos habían puesto reglas de hombres y habían hecho que los hombres en ese entonces las tomaran como si fuera la ley, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, pues, ciertas normas podrían brincarlas, pero si haces esto, bueno, con que hagas esto y no hagas aquello no pasa nada. Entonces lo que era de Dios lo iban diluyendo, pero ellos comenzaron a poner sus propias reglas. Entonces ellos decían: para comer tienes que lavarte la mano 7 veces, porque el 7 es perfección. Entonces cuando te lavas 7 veces, quedan perfectamente lavadas, purificadas, y así no contaminas tu vida. Y Jesús les dice: hipócritas, porque la contaminación del corazón no viene de afuera hacia adentro, sino que viene de dentro hacia afuera. Fíjate cómo enseñar una mala doctrina te aparta de Dios, te hace soltar lo que Dios sí te pide que hagas, lo que Dios te está enseñando, y empiezas a adquirir mandamientos de hombres. Mi líder me enseñó, el pastor de la otra iglesia donde iba, pero no lo traes a la palabra, no escudriñas la palabra. Me explico, sino solo lo que alguien te dijo. No es que si el pastor dijo, pero mi esposo dice. No es que mi pastor dice, pero mi hijo, que va al Instituto Bíblico de Tingüindí de los Tulipanes, dice. No, y vas cambiando y lo que tu hijo diga. No, es que mi hijo dice que no, o sea, Dios está en todas partes, entonces yo no tengo que ir a la iglesia, porque donde yo esté está Dios. Eso es cierto. Eso es cierto, que Dios está en todas partes y que donde está contigo, pero la Biblia no enseña que no vengas a la iglesia. Al contrario, la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces ve como que entre que te lo platico un pedacito, te digo lo que la Biblia dice, otro lo que pienso. ¿Sabes cómo se llama eso? Herejía. Una herejía es una mezcla de verdad con una pizca de mentira. Con que le caiga una pizca de mentira, un torcido chiquito, ya es herejía. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, nosotros podemos ver inclusive a la Trinidad. Fíjate qué importante es la doctrina, que la misma Trinidad está involucrada en la doctrina. De hecho, déjame decirte que en el tiempo que tuve oportunidad de estar en un instituto bíblico estudiando, una de las materias que llevé era doctrinas, y entonces aprendíamos todos los tipos, o sea, toda la doctrina que hay, ¿no? Y hay la doctrina de los ángeles, la doctrina del Padre, que muestra que Dios es Dios todopoderoso, que Él no tiene principio ni tiene fin. Esa es la del Padre. La doctrina del Hijo, que muestra que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, sino que Él también es Dios. La doctrina del Espíritu Santo, que te enseña que el Espíritu Santo también es Dios, no como algunos que piensan que es una energía. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad y también es Dios. Amén. Entonces tenemos que conocer. ¿Sabes tú qué también está? La doctrina de los demonios. Y tenemos que tener cuidado porque son mentiras, son herejías, que tenemos que entender cómo fluyen de dónde llegan los demonios, de dónde salieron, cómo operan, cómo se mueven. Y mira lo que te digo: no tengas temor, porque en esa doctrina aprendes el poder y la autoridad que Jesucristo te ha dado sobre los demonios. Amén. Pero tienes que conocerlo. Bueno,
te decía que es tan importante la doctrina que vemos a la Trinidad involucrada en la doctrina. Dios Padre nos enseña, la función del Padre es que Él nos enseña la sana doctrina para que a través de ella le conozcamos a Él. Mira cómo dice Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ahí había doctrina. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego mira cómo cierra aquí: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando nuevamente que te esfuerces. Mira que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Ahí vemos al Padre que está interesado e involucrado en enseñarnos la sana doctrina y nos la dejó por escrito para que lo conozcamos. ¿Sabes? Hay dos objetivos en la sana doctrina. El número uno es que el nombre de Dios sea glorificado. El número dos es que todo el hombre pueda conocer a Dios a través de la doctrina correcta, para no conocerlo equivocadamente. Esos son los dos objetivos de la doctrina: conocer a Dios a través de la doctrina, que el nombre de Dios sea glorificado a través de la doctrina, porque conocemos quién es Dios gloriosamente en todo su esplendor a través de la doctrina, y luego que nosotros conozcamos a este Dios todopoderoso, a nuestro Dios, a través de la sana doctrina, sin torceduras. Ahora, Dios Padre nos enseña la doctrina. Nuestro Señor Jesucristo, número dos, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y vivió la sana doctrina en todo tiempo, y Él se manifestaba viviendo los principios doctrinales. Mateo 11, 25 al 27 dice: en aquel tiempo, voy a repetir la cita, Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Está hablando de doctrina. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y número 3, vemos la labor del Espíritu Santo. El Espíritu nos guía para poder vivir nosotros ahora la sana doctrina cada día de nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 al 12 dice: pero Dios nos las reveló por medio de, fíjate, Jesús dice que estaban escondidas, ¿verdad? O sea, las escondió de muchos, de los orgullosos, de los sabios, de los altivos. Pero aquí dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y es Él, el Espíritu Santo, quien nos revela las cosas que el Padre y el Hijo hablan cuando nos conectamos con Él. Y ahí vamos entendiendo la doctrina, la sana doctrina. Y nosotros hemos recibido, dice la palabra todavía, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Subraya eso, subráyalo. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Sabes? La doctrina es la enseñanza de nuestro Padre Celestial, revelada en Jesucristo y transmitida a nosotros por el Espíritu Santo en las Santas Escrituras, y debe ser recibida. Nosotros cuando nos la muestran debemos de recibirla, debemos de confesarla, debemos de seguirla en la iglesia
y además debemos de defenderla para la gloria del nombre de Dios. Ahora, cuando digo defenderla, no es ponernos a rebatir, porque yo creo que lo peor que alguien que estudia doctrina puede hacer es estar usando la doctrina para enseñar que sabe, para rebatir contigo que yo tengo la razón, tú no. Eso es orgullo. Por eso la Escritura también dice que la palabra mata, es la doctrina, mas el Espíritu vivifica. Entonces tengo que tener la palabra. ¿Cómo el Espíritu se va a vivificar en mí? ¿Cómo debo hacer para que la palabra no me mate y el Espíritu se vivifique? Tengo que estudiar la palabra y vivirla. Entonces cuando la estudio, al momento que la empiezo a poner por obra, veo que no es tan fácil. Tengo que esforzarme, tengo que morir a mí mismo, ser orgullo, porque me la autoaplico a mí. ¿Ves? Estudio la palabra y me la autoaplico. Cuando la vivo, el Espíritu se vivifica. Pero el que solo estudia la doctrina por tener un conocimiento y no lo vive, porque además así nos pasa a veces, la hermana dice: es que mi esposo sabe tanto, pastora, ojalá todo lo que supiera viviera. Mire, con que una cuarta parte de lo que supiera, de lo que sabe, viviera, tendremos un matrimonio diferente. Porque sabe mucho, corrige a todos, les enseña a todos la sana doctrina, entre comillas digo yo, pero no lo vive. Da mal testimonio, fuma o toma o dice groserías, pero conoce la palabra, enseña la doctrina, pero es carnal. Entonces la palabra le mata. ¿Por qué? Porque Dios nos va a demandar, dice la Biblia, que al que más sabe, más se le demanda. Entonces ese que solo tiene doctrina pero no vive la palabra, no vive la doctrina, se le va a demandar que no está viviendo lo que está aprendiendo. Por eso la palabra misma le mata, le seca, se llena de orgullo, de altivez, pero no la está viviendo. Cuando la vives, eres quebrantado. La palabra nos quebranta, la palabra nos desmenuza. La misma Escritura lo dice, que la palabra es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, el tuétano. Nos da con todo. Y cuando dejas que la palabra, la espada, entre y te quebrante, hay humildad. Entonces tienes la doctrina, ¿verdad? Pero está siendo vivificado por el Espíritu Santo. Mas el Espíritu es quien la vivifica, es quien le da vida a esa palabra en ti cuando tú la pones por obra. Amén. Ahora, cuando digo defenderla, es defender tu fe. Esto es importante, escúchame lo que te voy a decir, porque esto es de lo importante que necesito que te quedes. Es importante que defiendas la doctrina cuando alguien viene, tu maestro de la universidad, y te dice: Dios no existe, y tú tienes que defenderte, y tú tienes que saber que Dios existe, que Dios es real. ¿Y por qué no tiene principio ni fin? Porque conoces la doctrina del Padre. ¿Sí me explico? Entonces, no es que un día ahí te pones a rebatir con los de la universidad para que vean cuánto sabes. No, es que cuando te quieran atacar a ti, tú te defiendas, pero no uses la doctrina para ir con el hermano cristiano a rebatir, y los dos pelean quién tiene la razón y sacan sus mejores versículos y ahí están perdiendo el tiempo en lugar de predicar el evangelio, porque Cristo viene. ¿Sí me explicó? O sea, el propósito de saber la doctrina es vivirla y enseñársela a otros, que conozcan de Cristo y enseñarles cómo hacerlo, no sentarnos a dilucidar en la palabra. ¿Sí me explicó? Aquí en este momento siento que sí, pero como dice el Antiguo Testamento, sí, pero como en Apocalipsis, pero volviéndonos al Génesis, pero en la exegesis, pero en la y solo hablan así, pero no viven la palabra. Ahorita te voy a mencionar algo acerca de eso. Bueno, avanzo. Salmo 119, versículo 68 al 69 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. ¿Sabes? Cuando la doctrina es una enseñanza la doctrina es una enseñanza acerca de Dios, y lo que aprendemos de ella es lo que creeremos. Te lo voy a repetir: la doctrina es una enseñanza acerca de Dios, y lo que aprendemos de ella es lo que creeremos. Lo que no aprendamos de la doctrina se convertirá en un hueco en nuestra mente, un hueco en nuestro corazón, un hueco en nuestro espíritu, donde el enemigo podrá entrar para implantar una herejía que nos puede llevar a vivir una mala vida cristiana, enseñarla mal también, y aún apartarnos de nuestra fe en Dios.
Entonces yo tengo que conocer la doctrina y vivirla para tener una vida que agrada a Dios. Pero cuando yo tengo huecos de cosas que no conozco en la doctrina, es una oportunidad para el enemigo en ese hueco, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, para atacarme. Por ejemplo, si no conozco la doctrina de los demonios, y entonces alguien dice: por favor, es que estaba yo orando y mi tía y estaba orando y se le manifestó un demonio y no supe qué hacer. Entonces yo tenía, la verdad, pastor, es que si pueden venir a orar, porque tengo miedo que se me vaya a pasar. ¿Por qué se te va a pasar? ¿Algún pecado oculto? ¿No? Pero cuando conoces la doctrina y conoces la palabra, y la palabra dice que a todo aquel que cree en Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero también dice que a los que creyeron en Él, ¿verdad?, nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para orar por los enfermos y que sean sanos, y para echar fuera demonios. Esa es chamba del cristiano, no del pastor. De todos es chamba echar fuera demonios, de todo aquel que cree. Es que no sé cómo. Lee la Biblia te enseña cómo. Pero lo número uno que tienes que tener es estar revestido de autoridad, la autoridad que te da el Señor Jesús, no la tuya. Echar fuera en el nombre de Jesús, no en tu nombre. ¿Me explicó? Pero como no estudiamos ni leemos la Biblia, cuando eso pasa dices, y entonces otros dicen: cierra los ojos, porque si lo ves a los ojos se te mete por los ojos. Pero eso no dice la Biblia y no es así, porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú estudias, no va a haber huecos en tu vida donde el enemigo te diga mentiras que te hagan tropezar en la palabra, fallar en la palabra, enseñar mal la palabra, vivir mal la palabra, o apartarte del Señor. Ahora, si no tenemos fundamentos de la doctrina de Dios, nunca podremos llegar a la meta. En el mundo hay muchas doctrinas diferentes. Esto es algo que me duele el corazón. Por eso quiero compartirte este tema y es apremiante, iglesia. Porque en el mundo hay muchas doctrinas diferentes. El adoctrinamiento de la política, eso es un adoctrinamiento. O sea, la doctrina que tú digas, no, siempre estamos siendo adoctrinados. La política te adoctrina, te enseña acerca de política y de leyes y te adoctrinan, y que si el partido, el amarillo, el azul, el tricolor, el arcoíris, todos los colores, ¿no? Te están adoctrinando. La ideología de género es una doctrina. ¿Qué es una doctrina? Doctrina es una enseñanza. Eso no quiere decir, cuando decimos doctrina, que toda enseñanza es buena, igual que no todas las doctrinas son buenas. Pero estamos viviendo mucho adoctrinamiento. Entonces, mira, la ideología de género es un adoctrinamiento. Está fuertísimo. Y así estamos invadidos de muchas doctrinas a través de las redes sociales, de programas de televisión, de series. En la universidad, por ejemplo, el adoctrinamiento a los universitarios es el humanismo. ¿Qué enseña el humanismo? Dios no existe. Tú eres tu propio Dios. Como tú eres Dios, tú decides lo que para ti es bueno y lo que para ti es malo, que obviamente va a ser diferente del de al lado, el de al lado, el de al lado, el de al lado. Pero si para ti no es malo pecar, peca. Porque como tú eres Dios y dices que no es malo, ¿por qué te vas a sentir mal? Dale. ¿Listo? Ya te quitamos el temor. Eres libre. Puedes vivir tu vida como tú quieras. Y eso está haciendo el mundo. Y te voy a decir, eso está haciendo la iglesia también. Se está creyendo las falsas doctrinas que el mundo está enseñando, porque vienen aquí una vez a la semana, pero todos los días ven la tele, ven Netflix, van a la universidad, al trabajo, y se comen el adoctrinamiento, el que sea que les pongan enfrente. Y lo están viviendo. Por eso les cuesta vivir la vida cristiana, porque no están viviendo la sana doctrina. Y la sana doctrina la conozco en la palabra, y va a ir conmigo en el metro, a la escuela, al trabajo, en la universidad, con mis amigos. Cuando me sienta a ver la tele, si tengo el tiempo de verla, voy a usar la sana doctrina. Y si no me gusta lo que Netflix me está poniendo enfrente, porque va contrario a la sana doctrina, te vas Netflix, ¿no? Por lo menos ahorita te cambio de peli. Pero si veo que Netflix me está dando pura basura a comer, Netflix, me disculpas, no soy tu basurero. Tengo que estar lleno
de la sana doctrina. Mira, la sana doctrina te sirve como un filtro para poder ver lo que es de Dios y lo que no va para afuera, inclusive tus redes sociales. Te voy a decir algo, ha sido tan sutil porque siempre ha sido así, el pecado es sutil. Nunca nos damos cuenta cómo entró. Cuando vemos ya estamos inundados. ¿Por dónde se metió el agua? Cuando ves ya el agua te llega a los tobillos, dices con las lluvias, ¿no? ¿En qué momento se metió el agua? Si le tapé aquí, le levanté el sardinero, ahora entró por la coladera del baño. Y otro día le pongo una pelotita, ¿ahora por dónde entró? Ahora entró por el registro del patio de atrás. Siempre va a buscar por dónde filtrarse el agua hacia el pecado. Hacia el pecado. Y las redes sociales parecía algo como de entretenimiento, y decíamos, para estar conectados con nuestros amigos. Estás conectados con los que nunca ves y te desconectó de tu familia. Te conectas con alguien que ni conoces en TikTok mientras estás sentado comiendo con tu familia y no tuviste ni un sí ni un no con tu familia. Si eso es sano, quédate con TikTok, y si no, deja de estar jugando con TikTok. Salte del... No es como, ahí lo tengo para el rato, cuando no tengas que hacer, ponte a leer acerca de las doctrinas, ponte a orar. Fíjate que yo yo últimamente tenía de un tiempo para acá, que tiempo nunca me alcanzaba, y no me alcanza porque WhatsApp me come mucho tiempo. En WhatsApp trabajo, pero mucha gente me quiere escribir en WhatsApp, y entonces como aprovecho una cita, aprovecho un comentario, me urge una cita, y no doy citas. Me escriben, me mandan buenos días. Si yo le contestara a cada persona buenos días que me pone buenos días, tendría que mandar como unos 60 o 70 WhatsApps al día. La verdad no los contesto, porque eso me quitaría mi tiempo de comer, de dormir, de trabajar, de orar. ¿Sí me explicó? Las redes sociales son sutiles y nos están apartando. Facebook, Instagram, todo. Y luego en lo que tomas la foto, en lo que la editas, en lo que la subes, y el tiempo que le dedicas para ver cuántos te siguen. Vanidad de vanidades. Y quien te sigue ni les conoces, o les conoces casi ni los ves. Y la gente que realmente importa, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos, esos los descuidas. Sigo avanzando. Pero a nosotros nos debe importar el tener nuestros fundamentos bien puestos en la doctrina de la palabra de Dios, porque las diferentes doctrinas tienen por objetivo guiarnos a pensamientos, valores y conclusiones que determinarán nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y aún nuestra manera de actuar. Vete cómo actúas. Mira, tú tienes Facebook, TikTok, la red que te guste, o tus hijos, los jóvenes, son cristianos. Antes decían amén, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, me refiero, tenían más conexión con las cosas, con las actividades, con venir a la iglesia. Ahora les cuesta venir a la iglesia, pero ve cómo suben sus fotos. Lo aprendieron de TikTok y de Facebook y de los demás. Ahora se toman las chicas la foto con el escote, el celular arriba para que se vea más prominente todo. Es algo feo. Pero fíjate cómo lo que veo me adoctrina y termino haciendo lo que los demás hacen. ¿De quién te estás dejando adoctrinar? Las redes sociales son usadas para adoctrinar. Estas de televisión, ¿cómo se llama? Los canales estos de lo que acabo de decir ahorita, las plataformas, Netflix y demás, son para adoctrinar, O sea, tú dime una película que no traiga ideología de género, homosexualismo, lesbianismo, aunque sea por comentario o ahí se plantaron ya el beso y tú estás acá, chin, ya se te plantaron el beso enfrente. Basta. No, ya no me dio tiempo cambiarle. Te agarran en curva, agárralos en curva. Adiós Netflix, dale tú la vuelta a la página. Así que las malas doctrinas nos llevarán a confusión y a una vida destruida, y estamos dejando que eso nos guíe. Mientras que una sana doctrina nos llevará a claridad, entendimiento de hacia dónde vamos y nos dará una vida de victoria y de buen fruto. ¿Sabes? Debemos de cuidar lo que oímos, debemos de cuidar lo que vemos, aun cuando sea solo por una vez. Una película, una serie, una canción, una conversación inapropiada pueden marcar nuestras vidas y nuestras decisiones. Recuerdo una pastora que un día decía que iba pasando y vio a su hija, una pastora estaba predicando, dice que un día vio a su hija viendo El Chavo del Ocho. Su hija iba a la universidad y vio a su hija viendo El Chavo del Ocho y se quedó y dijo, ¿qué está haciendo? Estoy viendo aquí El Chavo del Ocho. Entonces la pastora se quedó ahí viendo, ¿no? Nunca había visto así como sentarse a ver El Chavo. Se quedó viendo El Chavo del Ocho, terminó de verlo y se paró y dijo, bueno,
hoy soy un poco más tonta que ayer, después de que terminó de ver la serie, porque la serie se trata y te hace reír con tantas tonterías. Pero lo que ella estaba diciendo era: eso es lo que aprendí por una hora, tonterías. Ahora soy más tonta, porque oíste tonterías y vas a comenzar a hablar tonterías. Y luego si lo ves diario, imagínate. Y si ves Los Simpson, ¿qué te dijo? Tonterías acompañado de cerveza y donas. ¿Se me explico? Estudiar la sana doctrina que está en la palabra nos ayuda a filtrar lo que no es agradable a Dios. Aún nos ayuda a filtrar falsas doctrinas y herejías. Eva, por ejemplo, no vio la herejía venir al hablar con la serpiente. Lo que te decía, mira, Dios les dijo: no puedes comer de todo árbol plantado, pero del fruto del bien y del mal no puedes comer, ¿no? Solo de este no, de todo sí, de este no. Y cuando la serpiente ve a Eva, fíjate cómo la mueve, ¿eh? Con que no pueden comer de ningún fruto del huerto. Así como sonó igual, nada más que de ninguno, en lugar de todos menos de este. Entonces no pueden comer de ningún fruto. Entonces ya empieza la conversación. No, sí, de todos sí, nada más de este no. No, se sentó ya. Ahí se sentó a tomar café con el diablo y le enganchó. Una pizca de mentira. Ahora fíjate, lo mismo pasó con Jesús. Jesús vio con claridad venir la herejía porque conocía la doctrina. Él mismo es la palabra. Cuando Satanás vino a tentarlo, aún con la misma palabra de Dios en el desierto, le ponía una mezcla, ¿verdad? Una mezcla de la verdad de la palabra de Dios con una pizca de mentira. Pero Jesús defendió la sana doctrina de Dios, que es la palabra, con la misma palabra de Dios, y además evitó caer en pecado. ¿Con qué eres el Hijo del Hombre, no? Dile a esta piedra que se convierta en pan, porque dice la palabra, está escrito. Y Jesús dice así, pero también la palabra dice: no solo de pan vivir el hombre, ¿no? Y así Jesús le fue respondiendo. Yo me acuerdo que de un pastor que conocí, que él comenzó a enseñar a la iglesia, sobre todo a los pastores, una falsa doctrina acerca de cómo Dios te permite tener tantas mujeres como puedas mantener, así como hizo Abraham, Jacob, David, ¿no? Imagínate, ¿cuántas esposas tuvo David? 300 me parece, ¿no? Salomón tuvo como 900 o 1000, ¿no? ¿Salomón 300? No, Salomón tuvo como 900 o 1000. David como entre concubinas y demás. Jacob 4 con las 2 concubinas, ¿no? Entonces él cayó en pecado de adulterio. Y luego comenzó a enseñar, porque él era un maestro, lo voy a poner entre comillas, un maestro de la palabra, que enseñaba doctrina a los pastores. Y entonces él empezó a enseñar esa doctrina. Ahí torció la verdad de Dios y empezó a decir: tú puedes. O sea, mira, no es un pecado, porque como ya lo había hecho, tenía que sacarse la espina de la pata, ¿verdad? Entonces decía: entonces tú puedes, mientras tú puedas mantener las que tú puedas. ¿Cuántas te alcanza, varón? No, pues, tengo que orar porque con una, Señor, provéeme porque con una no me alcanza, ¿verdad? ¿Sí o no, Charlie? Cálmense con mis amigas. Ok, amor, cálmate. Entonces, la verdad es que uno dice: no, pues con una, Señor, y dando números rojos las finanzas, ¿verdad? Pero no es así. Eso fue en aquel tiempo, o sea, era época, cultura, tiempo que no es para nosotros. Porque el Nuevo Testamento dice, ¿verdad?, que deben ser los hombres y los que sirven a Dios deben ser maridos de una sola mujer, que tengan en orden su casa. Mira, Salomón tuvo tantas que lo desordenaron todas. Perdió el control, perdió el piso. Avanzo. Y él empezó a hacer así para justificar su propio pecado, porque eso hace el hombre, usa la palabra y la tuerce. No, la sana doctrina es pura, es inamovible. No te justifiques, arrepiéntete. Para eso es la palabra, para que nos confronte y nos arrepintamos, no para que la acomodemos y la torzamos a nuestro interés, porque de eso Dios también te va a demandar. Amén. Él así justificaba, pero lo triste es que hizo que muchos otros pastores cayeran creyendo en eso, y muchos otros pastores empezaron a engañar a sus esposas. Tito 1, 10 al 16. Voy terminando, voy cerrando. Tito 1, 10 al 16 dice: porque hay aún muchos
contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornaron casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Esta me gusta. Existe en la Biblia, a lo mejor no es grosería. Mala bestia. No seas mala bestia, varón. Glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La sana doctrina, hermano, hermana, es la aplicación correcta de la palabra de Dios, que inspira a otros a imitar el estilo de vida y ayuda a los enfermos espirituales a sanar en sus mentes, en sus conductas. La sana doctrina endereza las vidas de quienes la creen y la practican. Sin práctica no hay cambio. Hace tiempo se hizo una encuesta a gente incrédula. ¿Sabes? En esa encuesta se les preguntó en sus últimos años de adolescencia y de edad como de adultos jóvenes. Se les preguntó a estos adolescentes y adultos jóvenes en su última etapa si conocían, tenían algún amigo personal o por lo menos un conocido que fuera cristiano. Del 85% que dijo que sí tenía un amigo o por lo menos un conocido cristiano, solo el 15% indicó que veía alguna diferencia entre el estilo de vida de sus amigos cristianos y los no cristianos. Así como, sí, más o menos un poco de diferencia, algunos detalles. Solo el 15%. Todos los demás decían: son iguales, es lo mismo. Qué intenso. Muchos cristianos hoy día están viviendo una doctrina liviana para agradar al mundo y no sentirse juzgados por el mundo. No, en el mundo tendremos aflicción y seremos juzgados porque somos luz en medio de las tinieblas, y seremos juzgados porque el cristiano camina contra la corriente y a la gente no le gusta. Si a ti nadie te juzga, estás siendo un mal cristiano, un muy buen mundano. Pero si la gente te juzga, dale gloria a Dios, porque Jesús dijo: si a Él lo hicieron, cuanto más a sus seguidores, a ti y a mí. ¿Sale? Ahora, nosotros los cristianos debemos de tener una vida escandalosamente diferente a la vida de los incrédulos, y justo vivir la sana doctrina hace brincar esa gran diferencia que te comento. La sana doctrina nos permite darnos cuenta si estamos viviendo vidas verdaderas, basadas en la palabra, o vidas religiosas de apariencias, pero no vidas espirituales, que al final no te llevarán a ningún lado y te secarán espiritualmente. Ten cuidado, porque no llevar correctamente la sana doctrina te está haciendo un religioso. Solo aparentas. Así es que no está pasando nada en tu vida, estás yendo para atrás, no te das cuenta, te estás secando, y un día Dios te va a llamar a cuentas. La sana doctrina nos dice que como creyentes podemos tener luchas contra el pecado que mora en nosotros, contra los apetitos carnales y los deseos egoístas, sí. Y nos recuerda la importancia de pertenecer a Cristo y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a vencer estas tentaciones para no quedarnos viviendo en una burbuja de religiosidad. La misma palabra te va a confrontar. No es que eres perfecto y no pecas. La doctrina te muestra el pecado para que te arrepientas de él y tengas una vida genuina, una vida espiritual. Según de Timoteo 4, 3 al 4, voy terminando, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La sana doctrina nos aconseja, la sana doctrina nos guía, nos cambia, y nuestro cambio cambia nuestro entorno, a nuestra familia, nuestra cultura y también nuestra nación. La sana doctrina del Evangelio de Jesucristo enseña y define nuestra fe. Según de Timoteo 4, 1, 2: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques la palabra, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero recuerda, la doctrina se enseña con el ejemplo de vida en ti. Yo quiero animarte, iglesia, a que podamos reflexionar. Quiero que te quedes con algo importante. El mundo está adoctrinándonos desmedidamente. En todo lo que oyes, haces, ves mientras estás en la calle, hay adoctrinamiento de todo tipo en tu vida para mal, para dañarte, para desviarte, para que caigas en pecado, para que aceptes el pecado como algo normal. Y lo único que tenemos nosotros es la sana doctrina, pero esa tiene poder para rebatir todo lo demás. La sana doctrina no se vive en la iglesia, se aprende en la iglesia y se vive afuera en el mundo. Vamos a ser escandalosamente cristianos, te van a rechazar, te van a odiar. Bien, buen siervo fiel, lo estás haciendo bien. Eso te va a dar una señal de que estás haciendo bien las cosas con Dios. Y como diría mi hermano Miguel, mi hermano de sangre, estando bien con Dios, aunque los ángeles se enojen. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, iglesia. Te animo a que leas la palabra, te animo a que trabajes devocionales, te animo a que te metas en serio con Dios y estudies la doctrina y vivas la palabra de Dios, porque es lo único que te va a defender de los tiempos que estamos viviendo hoy. Es lo único que va a defender a tus hijos y que sostendrá tu casa, tu vida, tu familia. Por favor, aférrate a la palabra y vívela, vívela, porque el tiempo apremia y el adoctrinamiento del mundo es tan sutil que ni siquiera lo has visto venir, pero estás mega adoctrinado. Necesitamos purificarnos y renovar la sana doctrina en nosotros. Padre, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra no vuelva vacía, que tu palabra, Señor, sea lumbrera a nuestro camino y sea una luz que nos pueda mostrar todas las impurezas de falsas doctrinas que han entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, de tal manera que hemos consentido con el pecado, que hemos coqueteado con el pecado, que hemos, Señor, hecho amistades, Señor, con gente del mundo, gente corrupta, gente incorrecta, Señor. Sí, tenemos que predicarle, pero no simpatizar y practicar lo que ellos practican, Señor. Que no nos hagamos al mundo, Señor, que no nos hagamos al molde de este mundo, sino que seamos luz. Que ellos se hagan a nosotros y no nosotros a su molde. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor. El tiempo apremia, Señor. El mundo, Señor, en la globalización está adoctrinando al mundo, pero tu palabra, Señor, es lo que queremos que adoctrine nuestras vidas y nos prepare para el lugar al que realmente pertenecemos, a la vida eterna, Señor. Tenemos que abrir nuestros ojos y tomar la única y verdadera sana doctrina inamovible, Señor, que nos preparará para la vida eterna, pero en esta tierra nos preparará para no pecar contra ti y para enseñar y predicar el evangelio en la manera más sana, sin que tu evangelio se diluya, sin que tu verdad se diluya por tanto ruido doctrinal, Señor, que está dañando al mundo. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra cumple el propósito por el cual en esta hora está siendo enviada, Señor, y que tú te vas a glorificar en nosotros y traerás un despertar a la iglesia, un avivamiento a la iglesia, Señor, una iglesia poderosa en el mover de la palabra, en el conocimiento de la palabra, y a través de ella podremos, Señor, honrar tu nombre, Señor, y activar milagros, señales y prodigios en medio de estos tiempos difíciles por los que el mundo está pasando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Dile al Señor: y quiero ser más como ver la vida como tú, saturando
reflejar al mundo tu amor. Dile una vez más. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor. Una vez más, todos juntos, y reflejar